hablamos, decimos, oramos, hablamos con Dios y nos referimos a Él como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ciertamente. Y todos nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cada uno somos espíritu, alma y cuerpo. Cada hombre, cada mujer. Y bueno, siendo Dios invisible, Él escogió mostrarse como uno más de nosotros los humanos, con todas las características que Él escogió para nosotros cuando nos creó. Así que cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de la imagen visible del Dios invisible. Y estamos hablando de un hombre que con cuerpo, alma y espíritu, como tú y como yo. Él entonces, Jesús, es como nosotros. Es espiritual, es anímico, tiene una forma de ser, una personalidad, y es físico. Él tiene un cuerpo y vive en el mundo material. Desde que nosotros libremente decidimos poner toda nuestra confianza en Él, no solamente lo estamos conociendo a Él, porque de eso se trata la vida espiritual cristiana, sino que a través de Él estamos conociendo a su Padre Celestial, que es nuestro Papá, nuestro Padre espiritual, de todos aquellos que creemos en Jesús. Y bueno, el Espíritu de Dios, pues simplemente es un regalo, es Dios mismo que vino a nosotros y que fue enviado por el Padre y por el Hijo, después de que el Hijo completó la obra que le correspondía hacer, que Dios determinó para él aquí en este mismo mundo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, sería muy bueno que cada uno de nosotros se pregunte si lo conocemos o no lo conocemos. ¿Es conocido el Espíritu Santo? Por supuesto que es una de esas preguntas grandes, ¿no? Porque nunca vamos a terminar de conocer a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu. Seguiremos por toda la eternidad conociéndole más y aprovechando todo lo que Él nos ha regalado, nos regala, todo lo que comparte con nosotros. Así vamos conociendo a Papá Dios, así vamos conociendo a Jesucristo, el Salvador, su Hijo, la palabra eterna de Dios, y así vamos conociendo al Espíritu de la palabra. Bien, ¿es conocido el Espíritu Santo? Predicamos, hablamos, enseñamos, lo exponemos. Hay un versículo que yo quiero que veamos brevemente y que tiene que ver con el Espíritu. En Efesios 4:3 leemos lo siguiente, Efesios 4:3, y se refiere pues directamente a los cristianos. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios, a través de su palabra escrita, por la inspiración del Espíritu Santo, nos llama ¿a qué? A ser muy diligentes, muy atentos, a estar en eso. ¿En qué? Pues justamente ser solícitos, dice, estar totalmente volcados ¿a qué? A guardar, a mantener, a vivir, a disfrutar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, estamos hablando de la unidad del Espíritu Santo. No hay de parte de Dios otro Espíritu que pueda reemplazarlo al Espíritu Santo, que pueda reemplazar a Dios. No hay nadie que lo pueda reemplazar. De la misma manera, nadie, ningún otro ser humano puede reemplazar a Jesucristo. Nadie puede reemplazar al Padre.
solícitos en guardar. Si nosotros, cada uno de los que creemos en Jesús, no hacemos ese esfuerzo de mantener la unidad del Espíritu, entonces todo lo que Dios nos da por medio del Espíritu no lo podríamos recibir de ninguna otra manera. Por más imaginación que tengamos, por más aparentes buenos deseos que tengamos, no conoceríamos nada de Dios. El Espíritu que el Padre y el Hijo enviaron nos muestran a Jesús, un hombre aprobado. Y así entonces aprendemos nosotros a ser sus hijos. La unidad del Espíritu tiene que ver no solamente con el permiso que voluntariamente cada uno de nosotros le da a Dios. ¿Para qué? Para tomarlo en su mano, para guardarlo y protegerlo, para enseñarle, para corregir todo lo que nosotros hemos sido en lo personal y todo lo que la humanidad ha sido a lo largo del tiempo desde que Él hizo al primer hombre y a la primera mujer. Todo eso está siendo atendido por Dios. Siempre ha estado Él atento a su creación y atendiendo a nosotros que nos fuimos de Él, nos separamos de Él por medio del regalo maravilloso de su amor, de su Hijo, el que pagó por nosotros, y del Espíritu de la palabra de Dios, el que nos está haciendo nuevos. Pues todo lo que conocemos de Dios va siendo real, absolutamente real en nuestras vidas personales. Eso por supuesto que es según sea nuestra relación con Dios, según sea nuestra fe en Él. Muy bien, en Romanos 8:14 leemos así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo me guío a mí mismo, tú te guías a ti mismo, así nacimos, así crecimos. Del mundo, en el mundo de la humanidad en general, de nuestros padres, de nuestros ancestros, de las personas que hemos ido conociendo o estamos compartiendo el mundo, ¿verdad? De ellos no tenemos nosotros nada que nos haga hijos de Dios. Nos apartamos de Él, así que lo que hemos ido conociendo es de lo que hay alrededor. Pero Dios nos regaló un destino diferente por medio de su amor, de su ofrecimiento, que es un ofrecimiento humano para humanos. Viene de Dios, vino de Dios, pero es humano entre humanos. Y es su Hijo Jesucristo. Los que son guiados son hijos de Dios. O sea, un ser humano no es hijo de Dios por ser humano, pero cualquier ser humano tiene la posibilidad de ser hijo de Dios. Obviamente si acepta el sacrificio de Jesús a su favor y entonces recibe, ¿sí?, la guía del Espíritu Santo. Tiene que ver muchas cosas en esto, tiene que ver nuestra propia decisión. O sea, Dios no me impone nada, tampoco te lo impone a ti. Nosotros estamos dejando de ser manipuladores que pretendemos manejarle la vida a los demás, sobre el supuesto de que nosotros, ahora cristianos, sabemos exactamente lo que las demás personas necesitan. De por medio, no necesariamente está el Espíritu de Dios. Lo que sí puedo decir es que de por medio lo que está somos nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra idea de que lo que ya entendimos eso es,
inamovible y que no puede ser mejorado, pero el que es guiado por el Espíritu de Dios no se da ese lugar, no pretende en ningún momento que sea el que sabe, que sea el que puede. No, un hijo de Dios depende de Dios. Por eso necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. Los que son guiados, y hay cristianos que no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted qué dice? O sea, según yo, ser cristiano, o sea, haber aceptado a Jesucristo y ponerse en las manos de Dios, no garantiza que todo lo que somos, todo lo que hacemos sea por la guía del Espíritu. ¿Por qué? Porque de por medio está nuestra propia voluntad. Lo que a cada uno se le ocurra, ¿verdad? Lo que aceptamos locamente de otras personas, ¿sí? Cristianas también, y aún no cristianas, o sea, todo eso pasa por cada uno de nosotros y por nuestra voluntad. Solícitos en guardar, pero si yo no soy guiado, si yo no le permito a Dios guiarme, entonces, ¿cómo puedo mantener la unidad en el vínculo de la paz? Un cristiano es alguien que comparte la presencia del Espíritu. Los que han recibido directamente de Jesucristo la presencia del Espíritu Santo. Somos cristianos, compartimos a Cristo, compartimos el Espíritu de Cristo, lo compartimos, pero cada uno es lleno del Espíritu Santo según sea su entrega a Jesucristo. Si es total esa entrega, si es exclusiva esa entrega, ¿qué significa? Que no interviene ninguna otra persona, ninguna criatura en la aceptación que un cristiano hace de la persona de Jesús. Si interviniera una sola persona o varias personas en eso que nosotros necesitamos vivir y conocer, entonces le estaríamos admitiendo, le estaríamos manteniendo un estorbo a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No hay posibilidad de conocer a Dios y de caminar con Él, de hacer efectivo, ¿sí?, lo que Él tuvo en mente cuando nos hizo a su imagen y semejanza, si no es que somos bautizados por Jesucristo con su Espíritu Santo para ser guiados por el mismo Espíritu. Es algo como para pensar y meditar. No pretendo que con este espacio pequeño pues nosotros podamos abarcar todo eso. De hecho, la formación de hijos de Dios, que le llamamos Gran Comisión, discipulado, tiene todo que ver con eso. Ni Dios se impone, ni los hijos de Dios se imponen a nadie, para que quede libre la obra directa de Dios Todopoderoso en cada uno de aquellos que lo reciben. Y cada uno de nosotros tendrá que ver si es efectivamente guiado por el Espíritu Santo o no. Si en ese combate interno que todos tenemos, ¿verdad?, le estamos dando más espacio, más y más, hasta que sea total al Espíritu Santo en la guía que nosotros necesitamos. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si un cristiano no vive conociendo al Espíritu Santo, entonces difícilmente aportará para la unidad del Espíritu. Porque el que une a los desunidos es el Espíritu Santo, no hay otro.
no hay otro. Piensa en esto. En Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es la experiencia de cada uno individualmente, ayudándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, pero solamente siendo guiados por Él. Ni yo ni tú podríamos andar en el Espíritu si no estamos plenamente unidos a Él, más claro, sometidos a Él. Sometidos a Él. Someterse al Espíritu de Dios es la oportunidad maravillosa que Dios nos da a todos los seres humanos. Y cada uno de nosotros lo vive según como quiere. En oración directamente, pues cada uno de nosotros decide. Sin someternos al Espíritu Santo es imposible la unidad entre cristianos. No importa si estamos hablando de un matrimonio, si estamos hablando de una familia, si estamos hablando de una iglesia, de un grupo cristiano, de una sede. No importa si estamos hablando de la comunidad de iglesias nacionales de la que somos parte. No importa si estamos hablando de la unidad entre líderes y discípulos y los que integramos una de esas iglesias nacionales. Sin someternos al Espíritu es imposible vivir la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les dejo una pequeña tarea, ahora que tenemos bastante tiempo, ¿cierto? Que lean, estudien y lo utilicen para orar. No solamente lo que estoy hablando aquí, ¿verdad?, para el que lo quiera aprovechar, sino lo que dice en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Lee, ora y trata con Dios. Respóndele a Dios lo que Dios te habla en su palabra. Y así serás edificado. Si aún no has sido lleno del Espíritu Santo, recuerda, es el mismo Jesucristo el que bautiza con su Espíritu Santo. Que Él te bautice, que tú lo desees y lo anheles ardientemente, y Él lo hará. Él lo hará. Que Dios te bendiga. Les amo en el Señor. Les amo en el Señor. Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de Él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo
cómo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable a su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está